Hola, buenos días. La expectativa de Honduras está hoy en el juicio de Nueva York, porque si no concluye hoy, a más tardar este jueves, con lo que emita el jurado, culpable o no culpable. Esos son los extremos, ¿verdad? Culpable o no culpable, el expresidente Hernández. Hoy seguirá el expresidente en el estrado. Se está produciendo el contrainterrogatorio de la Fiscalía. Luego vendrán los argumentos, tanto de la defensa como del gobierno a través de la Fiscalía. Y bueno, y no sabemos, sí sabemos, son 5 horas que el juez Castel le dará al jurado para deliberar. Lo que no sabemos es si hoy vamos a conocer la declaración final del jurado. ¿Cómo se le llama? Fallo. El fallo del jurado, culpable o no culpable, o si el juez Castel le pedirá al jurado que mejor mañana. Y para analizar esta temática, hoy vamos a contar con la presencia de 3 profesionales que nunca le dicen no a Frente a Frente. Y a los programas de Televicentro y Emisoras Unidas, por eso uno les agradece. Raúl Suazo, bienvenido, abogado, es un placer tenerlo aquí en el programa, lo mismo que a don Marlon Duarte, abogado, bienvenido, y también el abogado Jaime Rodríguez. Me pongo de pie para saludar al abogado. Cuidado, abogado. Y ahí estuvo Marvin Ponce. Esta es la maldición gitana. Saludos al amigo Marvin Ponce porque seguro que nos está viendo. No, él no se iba a caer, él no se cayó. Ese es el problema. Pero de callarse. Pues este es el tema y la pregunta que tiene Lucecita Madrid para luego ir con Xiomara Orellana hasta la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Luz. Muy buenos días, licenciado Renato, nuestros invitados televidentes. En pantalla el tema del día. ¿Culpable o no culpable el expresidente Juan Orlando Hernández? Recuerde compartir su opinión a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social @FrenteAFrenteHN. Xiomara Orellana, la periodista Xiomara Orellana, en directo desde Nueva York. Xiomara, ¿cuáles son tus expectativas este día? Buenos días, Renato. Buenos días a los invitados. Bueno, la expectativa está en que se finalice hoy ese contrainterrogatorio que durará media hora, según dijo la Fiscalía. Vayamos a conocer el punto final que establece la Fiscalía y la defensa, con el que hacen su cierre ante el jurado, exponiendo los puntos importantes que ellos creen lograron evidenciar a lo largo de los 12 días de juicio. Posteriormente vendrá el momento cumbre, cuando se le darán las instrucciones al jurado y de inmediato ellos pasarán a una sala especial donde comenzará la deliberación. Y aquí ellos deberán sopesar cada una de las evidencias que se evacuaron en el proceso judicial y luego tomar una decisión que debe ser unánime y con esto establecer la culpabilidad o no culpabilidad del exmandatario Juan Orlando Hernández. La expectativa es saber si es hoy ese veredicto o será mañana. Eso es, Renato. Sí, correcto. Ayer te lo pregunté y hoy, por si hay audiencia diferente, claro que lo hay, ¿crees que para su causa se defendió bien ayer el expresidente Hernández, Xiomara? Él ha tratado en su testimonio, tanto con las preguntas de la defensa que fueron más suaves que las que formula la Fiscalía, de que el jurado perciba que fue una persona que estuvo luchando contra esos narcotraficantes que declararon en su contra y que durante sus 2 periodos al frente de la presidencia de Honduras promovió
no solo leyes a favor del combate del crimen organizado y narcoactividad, sino también instalación de fuerzas policiales y militares para combatirlos. Eso es lo que él ha estado buscando en su testimonio. ¿Qué tanto pesa eso en el jurado? Es lo que no sabemos, pero sí puedo decir que había mucha atención del jurado en cada una de las respuestas que él daba, tanto a su defensa como a la fiscalía. ¿En qué momento fue que se produjeron sonrisas en el estrado ante una respuesta del expresidente Hernández que tú nos relatabas anoche en TN5 Estelar, Xiomara? Fue justo cuando la fiscalía le mostraba fotos del exmandatario con Arnulfo Valle y otros personajes, y le decían que si ese que aparecía en esa foto era él. Y él respondió, sí, se parece a mí. Y cuando dio esa respuesta, la gente estalló en risa, porque le vieron un poco de sarcasmo, por decir algo, en lo que él estaba diciendo en la corte. Sí. Entiendo que contestó en español algunas preguntas, pero que otras en inglés. Al final, ¿qué idioma utilizó el presidente en la jornada de ayer? ¿Con qué idioma finalizó sus respuestas? Bueno, primero, él respondió en inglés cuando el juez Castel le hizo la advertencia de que si subía al estrado a dar su testimonio, no podía utilizar tradicionales discursos que pudieran interferir o sugestionar al jurado. Entonces, cuando el juez le preguntaba si estaba comprendiendo y si estaba de acuerdo, él decía, yes, I do. Y al final le preguntó si entendió todo el proceso y dijo, I understand. O sea, fue la única frase sin inglés. Ya su testimonio ante la defensa y la fiscalía fue en español, y en español se ha estado manejando. Muy bien, Xiomara. Así que no te voy a quitar más tiempo porque hoy comienza 30 minutos. Ya la gente entró. Ah, bueno. No, entra tú también, entra tú. Muchas gracias, Xiomara. Nos vemos en la noche, si Dios lo permite. Xiomara Orellana, sí, ya la gente entró, toda la gente, solo faltaba ella, pues que entre. Xiomara, para que informe a los noticieros TSI, a HRN, a nuestros noticieros. Abogado, ¿se defendió bien Jo ayer para usted? Bueno, yo creo que todavía faltan 30, 45 minutos. De verdad que a mí en lo particular jamás me ha asombrado, yo siempre lo tuve dentro de la línea que el expresidente Juan Orlando Hernández, dada su conocimiento, su elocuencia, su poder de convencimiento, su capacidad de líder que ha demostrado, iba a querer estar en el estrado. Más bien creo yo que en algún momento la defensa optó por no tratar de presentarlo como el imputado en el estrado, pero creo que sí le falló a él la estrategia, en el sentido que él creyó que iba a poder dirigirse directamente al jurado, iba a tratar de hacer esa elocuencia, argumentar, y creo que el juez Kevin Castel se lo paró de entrada, le dijo que debía de limitarse a las respuestas que las preguntas que le hicieran, no solamente la defensa, sino que también la fiscalía, y obviamente de lo que hemos podido observar, hubieron aproximadamente unas 70, 72 objeciones por parte de la Fiscalía en cuanto a las preguntas hechas por Raymond Collon, en cuanto al interrogatorio y a lo extensivo que estaba tratando de ser el expresidente Juan Orlando Hernández. Si él se defendió bien o mal, realmente él solamente va a poder determinarse si logró convencer o no convencer al jurado. Por eso le hice esa pregunta a Xiomara, ¿en qué momento fue que arrancó sonrisas el expresidente Hernández ante una respuesta? Cuando le preguntaron sobre unas fotografías y él terminó diciendo, bueno, se parece a mí. Es decir, cualquiera se ríe. Si la gente está convencida que el que está en la foto es él, que no hay un montaje de la foto, y la persona
a la que se le pregunta, ¿es usted el que aparece en esta fotografía con tales personas que han sido imputadas o condenadas o con familiares de esas personas? Y la respuesta es, ¿se parece a mí? Cualquiera se ríe. A mí me parece que esas cosas mostraron alguna debilidad y contradicciones que no le abonaron ayer al expresidente de la República en su propia defensa, abogado Marlon Duarte. Bueno, comparto con lo que dice el abogado Raúl Suazo. Aquí en Honduras, Renato, por eso es que le decía yo que faltó la asesoría de un abogado hondureño. Porque según el expresidente, él se iba a subir al estrado y aquí en Honduras le preguntan al testigo y le preguntan al imputado. Cuando usted se sube al estrado le dice, ¿qué sabe de los hechos? Cuando usted le preguntan qué sabe de los hechos aquí en Honduras, es imposible que lo pare la defensa o la fiscalía o el propio jurado, el propio tribunal. O sea, usted se extiende y dice, bueno, yo fui presidente tal fecha, impulsé esto, esto y esto y esto. Un discurso. Es un discurso. Usted como abogado, usted no lo puede parar, no le puede decir al juez, señor juez, él está hablando de otras cosas, porque él es su discurso. Si se está 1 hora, 2 horas, es problema de él. Y en base a ese discurso es que usted tiene que preguntarle en base a lo que dijo. Pero en Estados Unidos es totalmente diferente. En Estados Unidos usted se sienta y usted no le dicen qué sabe de los hechos, sino que lo que hace es preguntarle, en este caso el que lo propuso, que es la defensa, y él empieza a preguntarle. ¿Cuál es el problema que para mí como abogado, aun y cuando ya se tenían las técnicas establecidas en Estados Unidos, es el hecho, Renato, que por ejemplo, las preguntas son abiertas, pero las respuestas son cerradas. ¿Cómo está abiertas? Si le preguntan a usted, ¿usted es el que sale en esa fotografía? La respuesta es decir sí o no. Pero allá no le dicen, sí, pero déjeme explicarle. ¿No? No le dejan explicarle eso. Y el otro error que comete Raymond Colón, si yo hubiese sido el abogado, es que si yo sabía de antemano qué preguntas tenía posiblemente la fiscalía, yo mejor como abogado se las hago yo. ¿Por qué? Porque así no dejo más en evidencia a la fiscalía y mi finalidad como abogado es dejar a la fiscalía sin preguntas. ¿Por qué? Porque mejor lo pongo en una evidencia yo, aun y cuando me puedan decir, Marlon, pero es que vos lo dejaste, pero esa pregunta yo sabía que se la iba a hacer. Es más, preparo el argumento, porque ¿qué pasa? Aun y cuando la fiscalía me lleva, como decimos nosotros en el argot, como hablamos con Raúl del fútbol, estamos 3-0 al minuto 90, yo vengo y le hago esa pregunta, ¿verdad? Y la fiscalía, si se la hacen a ellos y yo la objeto, no se la van, a mí no me van a aceptar la objeción. Pero si viene la fiscalía y yo le quiero argumentar esa fotografía con un argumento y me la objetan, para mí me conviene. Claro. ¿Sí o no? Pero si fuese al revés, si la fiscalía le está haciendo esa pregunta que yo quiero hacerlo y yo como defensa lo objeto, el juez en ese momento le declaraba sin lugar. ¿Sí o no? Entonces, uno tiene que jugar esas estrategias que me parece a mí le fallaron bastante. Y le digo, en media hora, ¿qué le hace falta? Que pueden convertirse en 45 minutos, porque ellos siempre han dicho, ¿cuánto le falta, abogado? 15 y van 30. Y entonces el juez, a ver, la vez pasada me dijo que le faltaban 15 y hizo 40, ahora me dice que le faltan 15. Pero en 30 minutos, ante la respuesta cerrada, sí o no, le faltan exageradamente preguntas. Y como decía usted, y puntuales. Renato, cuando decía usted, esas preguntas, cuando usted la gente se ríe, el tribunal, que es evidente, y le pongan esta fotografía, aunque usted no pruebe absolutamente nada, porque en un mundial de fútbol usted puede andar con cualquiera y todo el mundo se le acerca y le toma una fotografía y no necesariamente porque se toma una fotografía usted a la par de un tanque de guerra, es que usted es el dueño de ese tanque de guerra y con ese tanque de guerra va a ir a destruir algo, ¿no? Pero ante la respuesta de él, que se parece a mí, que esto... Entonces, el jurado, no tanto la gente, claro, pero el jurado sabe de antemano que le está generando una animadversidad ante tan evidente situación que conscientemente usted está impulsando más bien que se ponga en su contra, que ya lo tenemos, ¿va? Desde el momento que el juez, para mí, ha llevado una línea bien partidaria a favor de la fiscalía y más con este tipo de situaciones, me parece bastante difícil que el jurado se tarde más de 2 días en emitir un fallo. Voy a utilizar sus propias palabras. Es como es el sistema anglosajón, el sistema judicial anglosajón y todos sus procedimientos. O lo que me está diciendo en los últimos segunditos. Hubo inclinación del juez Kevin Castle hacia la Fiscalía de los Estados Unidos. Le doy 30 segundos para después escuchar
la opinión del abogado Jaime Rodríguez. Mire, Renato, nosotros hemos litigado bastante y creo que nos hemos dado cuenta cuando usted tiene en contra todo un sistema. Y en Estados Unidos el hecho de desafiar ese sistema, usted, por eso es que es raro que mire juicios federales. Y desde el momento que todas esas objeciones a usted se las declaran sin lugar a la defensa y con lugar a la fiscalía, usted como abogado se estabiliza totalmente. Sí. Es más, si usted le vio la cara a Raymond Colón cuando salió, usted desestabiliza al abogado, desestabiliza a su representado y hasta a sus demás colegas que se están acompañando como defensa. Por eso, perder las objeciones es letal. ¿Percibió eso usted, abogado Rodríguez? Sí, desde un inicio se ha venido percibiendo en mi criterio, no soy dueño de la verdad, una posición pro fiscalía. Solo es de ver el tiempo asignado al testigo de la fiscalía, al denominado AA, 3 días. 3 días para ese testigo de la fiscalía. Y a la persona imputada, a la defensa sea breve, tiene 1 hora, tiene 1 hora y media, tiene media hora. ¿Cuánto tiempo le hace falta? Es una situación que por lo menos aquí en Honduras no es normal, no es lógico, y creo que en su momento dado hasta puede ser objeto de un fundamento para recursos posteriores. Abonado a ello, lo que decía Marlon es muy cierto. Las objeciones que en su momento dado ha hecho la Fiscalía, todas o el 99% con lugar, con la aclaración que allá no se dice el porqué de las objeciones. Por el otro lado, las objeciones que hace la defensa, casi todas sin lugar. Entonces, de entrada por ahí se ha venido viendo una situación pro fiscalía y en ese sentido, pues creo que no ha habido una posición lo más correcta, lo más justa, un tanto entendible, pero creo que todavía falta tela que cortar. Creo que la posición del señor Juan Orlando Hernández es entendible desde el punto de vista de sus respuestas. Y es lo mismo que hicieron los testigos de la Fiscalía. Cuando la defensa les hacía preguntas que podían resultar beneficiosas a la defensa, producto de tantas sesiones que había tenido con la Fiscalía, la respuesta era no sé. Obviamente, ahora que el señor Juan Orlando Hernández responde con esa misma respuesta, por eso es que causa risa. Les está dando la misma receta. Eso es lo que ha estado sucediendo, por eso es que causan esas risas, porque es la misma técnica que están recibiendo la Fiscalía con este testigo que básicamente es el imputado. Pero me parece que ahí hay un valor agregado en esa respuesta para que haya motivado a que la gente se riera cuando le dicen, ¿es usted? Partamos de la premisa que todo el mundo ha visto esa fotografía en Honduras y todos sabemos que es el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, y que la respuesta sea, me parezco a él, queda un sentimiento como que él está mintiendo, una percepción como que él está mintiendo. Ante lo evidente. Renato, ante lo evidente, claro. Renato, es que lo que pasa es que en su momento dado el político, el deportista, una persona como usted muy conocida, en su momento dado se encuentra en un restaurante, o un estadio, en un lugar público y alguien le dice a usted, ¿me permite una fotografía? Usted se la puede tomar y resulta ser que esa persona el día de mañana es señalada por X o Y situación y a usted le dice, ¿usted conoce a X persona? No, no la conozco. ¿Y esta foto? No, yo estoy de acuerdo con usted. Y yo entonces, estoy de acuerdo con usted que para una un fotografía, para un deportista, para un artista, es difícil conocer a todas las personas con las cuales se toma una fotografía. El problema es que él no tuvo tiempo para explicárselo al jurado. Eso. No tuvo tiempo para explicárselo al jurado porque no le dan el tiempo. O también porque la misma defensa, sabiendo que estaba esa fotografía, hubiera hecho con cualquier medio de prueba para poder demostrar que es un fotomontaje, que es en el caso que es lo que le está diciendo. Me parezco, pero si usted se fija, el color de mi cara es mucho más claro que el de las otras personas. Mire, yo creo que hay que tomar en cuenta varias situaciones. En primer lugar,
este no es un juicio común y ordinario. Claro. Este es Estados Unidos versus Juan Sí. Orlando Hernández. De hecho, así lo vamos a ver el momento de las conclusiones. Eso va a ser una cuestión didáctica. Va a haber un data show, va a haber un PowerPoint, y así van a poner Estados Unidos versus Juan Orlando Hernández. Y después van a poner una serie de fotografías y después van a hacer una exposición acerca de lo que ha dicho cada una de las personas y cómo se ligan entre ellos. Pero otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es que la mayor parte, tal vez poder decir el 90%, 85-90% de la gente que está en la sala son hondureños. Sí. Y obviamente son muchos, la mayor parte podría Anti-Jo. decirse, son anti-Jo. Sí, Por lo tanto, buen punto, buen punto. entonces eso también, y el público también quiere influenciar al jurado. Por lo tanto, situaciones como esa, que aparentemente son tan evidentes y que durante el juicio no se han puesto en tela de duda, me parece que la apreciación del abogado Marlon Duarte fue perfecta. O sea, nosotros como abogados defensores nos anticipamos, nosotros aquí en Honduras, yo sé qué tipo de preguntas me va a preguntar, cuál es mi lado débil y cuál es mi lado fuerte. Y entonces nosotros, para evitar la pregunta de la Fiscalía, nosotros nos adelantamos ante hechos que son notorios. Y estos hechos notorios, la ubicación de Waze, la cuestión de las fotografías, etcétera, etcétera, son situaciones que la defensa le permitió a la Fiscalía poder esgrimirlo y sacarlo como un mentiroso, ¿me entiende? Y ese es el mayor daño que le pudieron haber hecho el día de ayer. Abogado, yo sé que ustedes tratan de primar la ética entre los colegas que integran el gremio. ¿No fue buena defensa la que tuvo, fue buena defensa legal para usted? Fíjese que lo platicábamos también con Jaime Eri, con Marlon antes de entrar al foro. Todas estas declaraciones, todas ya estaban en expedientes anteriores. Sí, así es. La de Fabio Lobo, la de Davis Leonel, la de absolutamente todas. Aquí no hay absolutamente ninguna sorpresa. Yo creo que Raymond Colón estuvo confiado a la documentación que se iba a desclasificar. Punto clave. ¿Me entiende? Y Sí. entonces él creyó que iba a poder contar con toda esa información y que iba a poder abonar a la causa del expresidente Juan Orlando Hernández. Pero obviamente la Fiscalía inteligentemente le entregó cualquier cantidad de material a última hora. Estábamos esperando a la experta en desclasificación, nunca la miramos Sí, nosotros sí, sí. en este proceso, porque la información que le dieron fue abundante, extensiva y mucha de ella inútil, pero que tenían que empezar a buscar a través de ello. Y obviamente después la Fiscalía estableció de que había material de defensa nacional, por lo tanto, De seguridad nacional. de seguridad nacional, por lo tanto no se lo permitieron utilizar. Para mí creo que Raymond Colón le faltó meterse más en el papel de defensor. Me encanta Renato Stabile, o sea, la forma, y espero yo que las conclusiones del expresidente Juan Orlando Hernández las vaya a hacer Stabile, porque me parece que es mucho mejor orador que lo que es Raymond Colón. No, y además los testigos que llevó la defensa, que son los militares que hemos dicho, no llegaron a defender a Jo. No abonaron nada en la causa de Jo, sí. Aspectos bien puntuales. Yo sí creo, miren, yo creo que no hay que extenderse muchas veces en algunas cosas. No hay que negar que durante el tiempo que fue presidente del Congreso Nacional y presidente de la República, el expresidente Juan Orlando Hernández aprobó la extradición, la reforma del artículo 102 constitucional, se aprobaron leyes como la ley de privación de dominio y se crearon un cierto tipo de mecanismos en el combate contra las drogas. ¿Cuál fue el problema realmente del expresidente Juan Orlando Hernández? De que instituciones como la DEA empiezan a ver que dan dinero a Honduras y en el combate contra las drogas, pero que la droga siempre sigue llegando a Estados Unidos. Y Honduras ya se convierte en un país no solo de tránsito, sino que también se convierte en un país consumidor, productor y hasta negociador de droga. Por lo tanto, Honduras se vuelve un foco, un país violento. San Pedro Sula, que hemos escuchado los testimonios, era el lugar de acopio de la droga para distribuirla a todos los demás lugares, se vuelve un lugar muy, muy peligroso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La DEA, Estados Unidos empieza a mirar, pero ¿por qué sigue llegando droga masivamente a Estados Unidos? A través de Honduras. A través de Honduras, aun y cuando nosotros lo hemos financiado. Y ahí es donde se dan cuenta que el crimen organizado se unió con la corrupción. Con la Honduras. institucionalidad. Correcto. Sí. Y entonces que Sí, ya sí. permiten, y entonces ya miramos policía, ya miramos los militares, y ahí es donde se da. Porque
hay que entender dos cosas muy importantes. ¿Cuáles son los delitos por los cuales está siendo condenado o llevado a juicio el expresidente Juan Orlando Hernández? Conspiración. El delito de conspiración es un delito propio de Estados Unidos. Nosotros no lo tenemos como figura delictiva como tal. Y ahí es muy sencillo. Para poder cumplimentar, para poder hacer el delito de conspiración, solo necesitan dos cosas. Una, que dos personas se pongan de acuerdo para cometer un delito, y dos, que la persona tenga conocimiento que lo que está haciendo es ilegal. En este caso, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Aquí hubo una conspiración, dos personas se pusieron de acuerdo, una brindaba protección y la otra recibía soborno. Eso es lo que pasó. Es por eso que el expresidente Juan Orlando Hernández está sentado en este momento en ese tribunal rindiendo cuentas acerca. Si es cierto, él combatió el narcotráfico, si es cierto, sí, pero fuiste selectivo en algunas personas. ¿Por qué? Vamos a ver, hasta ahorita, hace un par de días, acaba esta nueva fiscalía, acaba de hacer un proceso contra el primo, así se llama. Mauricio Hernández Pineda. Entonces, ¿por qué no se hizo anteriormente? ¿Tenía algún objeto de beneficio? Tú no extraditaste a Jardón, tú no extraditaste a los cachiros, tú no extraditaste, o sea, entonces eso va abonando en base a la tesis que puede tener la Fiscalía, en que se permitían demasiadas cosas, si yo di información, si yo di un contacto, si abrí una puerta, si permití que un general se reuniera con un par de mexicanos y no actué haciendo absolutamente nada. Eso es casi una prueba de indicios racionales. ¿Por qué? Si te sabías los nombres absolutamente de todos los narcotraficantes de este país. Y, o sea, eso se supone que soy la persona más informada de todo Honduras, y tu propio hermano estaba exactamente en esto y no hiciste absolutamente nada. Son situaciones que yo creo que va a ser puntos torales de la Fiscalía en el momento de hacer sus conclusiones. Hoy, más tarde, en unas horas. Bueno, Marlon, es tal que Kevin Castell, cuando el juicio de Tony Hernández, lo cuestionó. Tú y tu hermano, le dicen. Decir, Castell sabemos que es el juez, que modera el proceso para que se cumpla todo lo que manda el sistema judicial anglosajón, pero no es él el que va a declarar culpable o no culpable a Jos, sino que un jurado. Pero, ¿cómo no saber la influencia de un juez que ya ha dicho, que ya se ha manifestado, que el presidente y su hermano afectaron al Estado de Honduras? La tiene muy difícil el expresidente de la República. Y volvemos porque es bueno siempre, porque aquí nosotros estamos llevando en Honduras un juicio. Aquí en Honduras estamos haciendo un juicio. Claro. Estamos haciendo un juicio y a veces sin conocer cuáles son los procedimientos establecidos allá. Por ejemplo, con lo que el juez dijo, aquí eso es una causa de recusación del juez. El juez no puede adelantar criterios de personas que no están siendo juzgadas y que ni siquiera lo han traído a presenciar. Bueno, él no lo dijo ahora, ¿verdad? Lo dijo en el juicio de Tony Hernández. Pero cualquiera lo hubiese recusado, ¿no? Ese hombre ya se pronunció sobre el expresidente. Desde el momento que estábamos nosotros analizando con las personas, con los profesionales que ustedes han enviado, y dijo una frase: los testimonios hablan por sí solos. O sea, eso lo está diciendo el jurado. Y cuando lo dice, nadie está gritando, nadie está riéndose, cuando el juez habla y nadie está interrumpiéndolo. Y para mí ese es un hecho importante, pero más allá de todo esto, porque aún falta, y yo le digo como el hecho de lo de Raymond Colom, si él sabía desde antemano cuáles habían sido las declaraciones. ¿Hace cuánto está el juicio de Juan Orlando? ¿Cuándo se fue? Tiene casi 2 años. 2 años, 2 años. O sea, en 2 años él no se pudo preparar y no pudo establecer y determinar cuál fue la declaración de cada uno de ellos. Es imposible. Y siempre estuvo Raymond Colom ahí. Y que no tenían dinero. El dinero que lo empezaron a recolectar hasta ahorita es algo tan ilógico pensar que decir que iba a ocupar un perito para que me viniera a decir a mí o que le viniera a decir al jurado cuáles eran las leyes que él aprobó. Y decir, hasta ahorita lo llevo, o sea, no te pones a pensar que a futuro lo puedes hacer. Por ejemplo, el hecho de que habían fotografías. Él hubiese ya tenido una estrategia de defensa para botar esa fotografía. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo se hicieron las fotografías? ¿Por qué? ¿Con quién andaba él? ¿Quién más salió en la fotografía? Aparte de él, que otros políticos y funcionarios andaban en ese mundial.
Porque pudo haber hecho y ninguno está Señalado, preso, imputado, Y- imputado, imputado sí. ni señalado, ¿verdad? Sí. Porque usted anda en un Ni mundial. mucho menos con solicitud de extradición. Pero él sí. no lo hizo, Renato. Ni siquiera vino a Honduras para determinar y conocer de dónde eran los testigos, de dónde vivían, quiénes eran su familia, en qué momento se inscribieron en las elecciones, por si eran políticos, los que eran funcionarios, cuál era su puesto, cómo fueron acusados aquí. Porque déjeme decirle algo. En cuanto a la acusación, y volvemos a decirle lo de la institucionalidad aquí, qué ridículo se ve un fiscal, si se lo digo yo sinceramente, sin tratar de menospreciar su actividad como fiscal ni su trabajo, sin desmeritar su trabajo, de presentarle un requerimiento fiscal a Juan Orlando Hernández cuando ya no está en Honduras. Y presentándole el requerimiento fiscal no por hechos posteriores a cuando lo detuvieron, sino por hechos cuando él era funcionario. O sea, hay que preguntarle por qué no lo hizo antes, o ver a una Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico presentar delitos de lavado de activos en contra de los Rivera Maradiaga y en contra de los Valles. Ahorita. O sea, qué ridículo. O sea, preguntémosle por qué en su momento usted, como fiscal, ¿qué le impidió no haber presentado el requerimiento fiscal en contra de Juan Orlando Hernández y lo venís a hacer ahora? O sea, me parece una situación descabellada. Y el otro punto que todavía falta, Renato, porque hay que vernos en la posición de la Fiscalía y en la posición de la defensa. Y yo digo también, si yo fuera fiscal, ¿sabe qué le preguntaría yo? Si bien es cierto, acabas de decir que emitiste una ley en contra de la extradición y habilitaste la extradición reformando el artículo 102 de la Constitución de la República, ¿te lo aplicaron a vos? Sí. O sea, ese 102 te lo aplicaron a vos. Y vos lo hiciste eso. Perfecto. ¿Y hiciste una ley en contra de privación de bienes de origen ilícito? Sí. ¿Y te la aplicaron a vos? Sí. ¿Y por qué te la aplicaron? Porque considera el propio Estado en este momento. Es más, ridículo es porque lo aplicaron en el gobierno, cuando estaba Chinchilla de fiscal. Le hicieron una solicitud de privación de dominio. Entonces, las leyes que él hizo, las mismas leyes se las aplicaron a él. Entonces, no hay un punto de defensa de decir que necesariamente esas leyes solo eran para ellos. No, las son de aplicación universal, son erga omnes para nosotros los hondureños. Y las mismas fueron aplicadas al expresidente Juan Orlando Hernández. O sea que ese punto defensivo de él para mí está fuera de contexto. Para mí, si usted me pregunta, ¿fue mala defensa? Fue malísima. ¿Y para usted? Es bien subjetivo. Ninguno de los que estamos acá hemos podido ver el expediente en su contexto. Lo que sí puedo decir, de acuerdo a mi óptica, es que el juez de entrada ha mostrado un sesgo. De entrada él aseveró, pues lo que ya han manifestado, de que Tony y su hermano tenían conocimiento. Después aseveró que las declaraciones por sí solas ya eran más que suficientes. Eso aquí en Honduras, pues, era más que suficiente para que ese juez no conociese. Y si bien es cierto, el juez no es quien va a decidir si Juan Orlando Hernández es o no culpable, pero sí incide en lo que es el manejo del juicio. Él es el que decide esta prueba sí, esta otra prueba no, esta pregunta sí, esta no. Esta otra no. El tiempo, vaya, apúrense, mucho tiempo. Él el que lleva el control de lo que es el juicio. Entonces sí tiene una importancia el manejo del juicio que está haciendo este juez, que a mi criterio, de una u otra forma, ha tenido una posición sesgada. En cuanto a la posición de la defensa, para mí inclusive ni la Fiscalía ha sido tan buena. Yo pensé que en su momento dado, aparte de las declaraciones de los testigos, nos íbamos a encontrar con una serie de pruebas y sobre todo pruebas científicas, que hasta el momento pues no se ha visto. Lo que hemos encontrado son declaraciones de personas condenadas, los que en su momento dado su tocayo Renato calificó de demonios. Entonces, hasta el momento son declaraciones que, si bien es cierto aquí en Honduras serían muy poco creíbles, en Estados Unidos se les da otro tipo de valoración. Porque lo hacen bajo juramento. Y aunque sean delincuentes, como juran decir la verdad, allá el sistema permite creer en... Ojo, pero hay que hacer una aclaración. ¿Qué le puede importar a una persona que ya tiene sobre sus espaldas cadenas perpetuas el cometer perjurio? Muy distinto a quien no tiene
una cadena perpetua sobre sus hombros. Pero me admite que así es el sistema ya. Claro. Bueno. Lo Sí. que pasa es lo siguiente, y es de que el delito de conspiración no se necesita probar la droga, no se necesita mirar una fotografía, un video, audio, no se necesita. Lo único que se necesita demostrar es el acuerdo entre las personas para poder realizarlo. Eso es suficiente. Eso es lo difícil, por ejemplo, para muchos profesionales del derecho que hablan en foros y para la misma población poder entenderlo. Pero esa Sí. es la legislación, por eso es que el juez Kevin Castle, después de que hayan terminado las conclusiones, va a sentar al jurado y le va a decir, hay 3 momentos en el que el juez se dirige, porque es como administrativo, lo han dicho perfectamente mis colegas, él solamente mira los tiempos, que sí, que no, pero el primer momento que el juez se dirige al jurado es cuando lo eligen. Y le da las instrucciones, miren, ustedes tienen que estar callados, tienen que venir, no pueden hablar entre ustedes mismos, tienen que apuntar, tienen que hacer. Esa es la primera. Después, durante el desarrollo del juicio, les va diciendo, miren, hubo una objeción, esto no lo tomen en cuenta, por favor sálganse, y esas son las otras instrucciones. Pero las instrucciones más precisas van a ser cuando hayan terminado las conclusiones, que es donde va a ser como un estudio, un curso de derecho penal resumido en 30 minutos, en 40 minutos. Eso es lo que le va a decir. Miren, el tipo penal, ¿qué es lo que ustedes necesitan para poder encontrar a esa persona culpable o inocente? Ok, en primer lugar va a hablar de un estado de inocencia, la presunción de inocencia, va a decirle, miren, la Fiscalía es la obligada a presentar todos los medios de prueba fuera de toda duda razonable. O sea, ¿y qué significa la duda razonable? Es que si ustedes tienen la duda esta persona tiene que ser declarada inocente. Por ahí va. Pero después la parte más importante que le voy a decir, el tipo penal es este. Si ustedes se dan cuenta que hubo se pusieron de acuerdo, estas 2 personas, 2 o más personas se pusieron de acuerdo y que aquella persona sabía que estaba tratando con ese tipo de personas, esa persona es culpable. Eso es solamente por el delito de conspiración para introducir droga. Y obviamente hay otros 2 delitos más que también son conspiración, utilizando que quién va a pensar, si se os ha encontrado culpable por el primero, ¿quién va a ponerse a pensar que el tráfico de drogas lo vas a hacer sin armas? Por ejemplo. O sea, Condenado. entonces, uno es el liga del otro. Si llegan a absolver al expresidente Juan Orlando Hernández del primer delito de conspiración para introducir, va a ser obviamente absuelto también de los otros 2 delitos. Por lo tanto, es un juego bastante interesante el que se tiene, pero las reglas del juego las va a establecer el juez Kevin Castle al jurado una vez que hayan terminado las conclusiones. Me van a permitir, yo no les voy a pedir que se despojen del código de ética que ustedes defienden como abogados, nada, absolutamente nada de eso. Nadie se puede desdoblar. Usted va a ser abogado, usted va a ser abogado, usted va a ser abogado en cualquier trinchera y circunstancia. ¿Qué percepción me queda a mí? Que el gobierno de Estados Unidos, a través de la Fiscalía, demostró la conspiración del expresidente y que la defensa fue débil para demostrar que no conspiró contra Estados Unidos. Percepción. Y percepción no porque crea que Juan Orlando Hernández conspiró contra Estados Unidos, porque eso lo va a decir en unas horas o mañana el jurado, declarándolo culpable o no culpable. Yo estoy hablando de la percepción que me queda, que la defensa de no demostró que Ho no participó en una conspiración contra Estados Unidos en estas imputaciones que tiene. ¿Una respuesta breve? Claro. Bueno, hay que mirar. Hablamos de percepción. Yo sé que ustedes son abogados, ustedes manejan otra dialéctica en esto. Bueno, realmente es una cuestión de percepción, como usted lo ha dicho. El trabajo, creo que nosotros estábamos esperando muchísimo más por parte de la defensa, como abogados litigantes penalistas que somos. Creo que ha habido una deuda, pero obviamente ese es el sistema penal norteamericano. Sí, y hay que esperar porque, se los he dicho, con un miembro del jurado que diga, no, yo no estoy convencido que este hombre conspiró contra Estados Unidos, vaya. El juez va a decir, bueno, vamos a repetir este juicio. O no sé si va a decir, bueno, sobreseído este hombre. Por favor, ya usted me lo dijo, que la defensa no estuvo a la altura en
en el objetivo de Juan Orlando Hernández de que sea declarado no culpable en este Si juicio. usted me pregunta, y como lo he dicho a todos sus colegas, si probó Estados Unidos que Juan Orlando conspiró para el tráfico de drogas, en Estados Unidos y bajo el sistema anglosajón, sí probó. Bajo el sistema Sí, anglosajón. no, claro, pues Porque es aquel, ellos lo que le están es aquel juzgando. sistema que lo va a condenar Entonces, o no. para mí es suficiente. Le digo, ¿por qué? Porque en el delito de conspiración, la prueba madre es la declaración. Y lo conecta con ciertas actividades. Por ejemplo, el hecho, usted no me puede decir a mí que siendo el presidente, porque se van a hacer los alegatos de las conclusiones, es que no sabía que su director de la policía se dedicaba a actividades ilícitas y se acaba de declarar culpable. Culpable. Óigame, y El primo, pero más que todo, vaya, el director. el director, por la institucionalidad que representa. ¿Quién lo pone? Sí. ¿Quién lo nombra? Y segundo, Sí, buen punto. una Sí. persona que está condenada y que le diga qué tan cercanos eran con su hermano, 10 años, son 4 hermanos de padre y madre. Eso lo sabe la fiscalía. Tiene un montón de hermanos. Entonces le va a decir, ¿cómo es posible que usted siendo presidente o teniendo acceso no va a decirle a su hermano, por favor, pararlo, detenerlo? Porque él siempre dijo, caiga quien caiga. Entonces, eso es lo que se maneja en Estados Unidos. Y situaciones que, por ejemplo, decir, usted no sabía que es X ministro o X jefe departamental. Y yo creo que hay que decirle al pueblo hondureño quiénes son los jefes departamentales de la campaña. Las personas más importantes que tiene un candidato es el jefe departamental, valga la redundancia, de cada departamento. O sea, 18 personas para el presidente o para el candidato son las personas más importantes porque con esas se entiende. Entonces usted no me va a decir que la persona que le está, en este caso de Guardón, que era el jefe de campaña de Copán, en el caso del exalcalde Arnaldo Urbina Soto, porque así lo tienen calificado, como también como lo están acusando por conspiración para el tráfico de drogas, Urbina de Lloro. sí, ¿Ah? no sabía que se dedicaba a actividades ilícitas. O no le decía el jefe de inteligencia. Y por eso yo decía, los 3 testigos que llegaron, a mí me parece que en vez de perjudicarlo, dañaron en el hecho de que el jefe de la Guardia de Honor Presidencial le vaya a decir, un general, mire, ve, me han dicho que su hermano se lleva, no hombre, decirle que se retire de esas cosas. O sea, usted le inicia una investigación, quiénes son los que se llevan con él, para determinar y presentarlos a acusación. Y por eso le decía yo y le hacía esta pregunta, y lo hacía a modo de comentario. Dicen que sabían desde cuándo eran narcotraficantes eso. Entonces, esos narcotraficantes no tienen ni siquiera una infracción de tránsito en Honduras. O sea, lo han denunciado más a uno o a cualquier otra persona que a ellos. O sea, era una falacia. Entonces, desde ese punto de vista, Estados Unidos lo va a tratar en las conclusiones de hacer pedazos, por decirlo así. De decir cómo es que Sí. la persona más informada de Honduras no sabía. Por lo tanto, sí probó en Estados Unidos, bajo el sistema anglosajón, que ahí hubo una conspiración. ¿Y para usted la fiscalía aprobó la conspiración dejó abogado don Jaime Rodríguez? Para mí la fiscalía quedó a deber. Creo que el pueblo hondureño, y sobre todo los abogados, esperábamos que aparte de las declaraciones testificales hubiese pruebas y pruebas científicas. Creo que con todo el poderío de la fiscalía esperábamos que hubiese más pruebas. ¿O alguien puede decir que no se empleó a fondo porque no lo provocó la defensa? Pero es que no lo ocupa. Yo Eh, creo, no creo lo que ocupa. esperaba Sí. en su momento dado que el señor Juan Orlando Hernández se declarara culpable y difiero de lo que dice el colega Marlon Duarte de que es la prueba madre y la prueba testifical. La prueba Para madre, el tipo de delito ese sí. la prueba la madre conspiración, es sí. la prueba Conspiración, sí. científica. Pero el testimonio allá pesa mucho. No, claro que pesa mucho, pero la prueba madre es la prueba científica. Pero no Porque necesitan de inclusive- esa prueba más. En Estados inclusive- Unidos para eso no. Sí. Para ese delito. Inclusive la confesión en muchas ocasiones se ha demostrado que ha servido para ocultar o para ayudar a otras personas. Sí, lo que yo le Entonces, es entiendo que bien usted me quiere subjetivo. decir que aunque pese el testimonio, para que hubiese sido más sustentado y que no quedara dudas, la fiscalía debió demostrar No, pruebas claro, materiales. sí, sin perjuicio. Claro, no, claro. yo entiendo que sí. no ocupa esas pruebas. Exactamente. Es que no hay que salirse. Una foto habla más que 1000 palabras. O sea, no puedo decir, miren, yo no conozco, mencionó absolutamente a todos los narcotraficantes que había en ese momento en el país. ¿Me entiendes? Absolutamente a todos. Y por eso es que el fiscal después le pregunta, bueno, y te tomaste foto. No sabía.
O sea, pero le demuestran fotografías con sus hijos, con hijos de narcotraficantes, confesos, fotos con ese tipo de personas. Entonces, el tipo penal en Estados Unidos no te exige, lo único que te exige es, ¿por qué? Porque es lo que dice, miren, nosotros quisiéramos traer maestros, pero los maestros de escuelas dan clases, no dirigen este tipo de negocios. El cura da la misa. O el cura da la misa, o una enfermera está en un hospital. Entonces, no iban Estados Unidos no está obligado a presentar los videos, no está presente. Nosotros hubiéramos querido, si que dijeron, no, le dieron, el Chapo Guzmán le dio $1 millón. Quiero hacer la aclaración, Raúl, yo tengo bien claro que para el tipo penal es suficiente. Lo que quiero que quede bien claro es que esperábamos de que supuestamente con el poderío y así como se vendió la idea de lo que ha hecho o supuestamente ha hecho el señor Juan Orlando Hernández, que hubiese una cantidad de prueba abundante y contundente. Eso es lo que supuestamente se había vendido la idea de que había, pero al final lo que hubo y que es suficiente para la legislación norteamericana, al final lo que hubo es prueba indiciaria. Sí. O no la buscaron porque no las necesitaban. Claro. Sí. Y lo que dice Marlon, para la legislación estadounidense. Sí. Aquí en Honduras va para afuera. Sí. Mire, bueno, en Honduras ni siquiera le hubieran presentado requerimiento fiscal, en primer lugar, por el tipo de delito. En segundo lugar, aquí necesitan, como dice él, una prueba científica. Aquí, por ejemplo, ahí vieron unas libretas, para mí siempre sigue siendo un documento apócrifo, que nadie tiene, nadie declara su autoría, nadie se hace responsable de su autoría. Y cuando nadie se hace responsable de una autoría, de un documento, es un documento apócrifo. Y para que ese documento pueda tener validez aquí en Honduras, usted tiene que hacerle una prueba científica, como bien lo dice Jaime, pero aquí en Honduras, allá no lo necesita. ¿Cuál es la prueba científica? Un documentólogo le hace un dictamen grafológico a las libretas. Segundo, las armas en Honduras, para que usted lo pueda meter preso o presentar un requerimiento fiscal por portación ilegal de arma, en primer lugar, le tienen que decomisar el arma a usted, ya que sea accesible a usted, que tenga acceso directo a esto, porque la portación del arma es un delito de peligro abstracto. Pero también tiene que hacerle una pericia mediante un balístico que me diga que el arma realmente sí funciona. Ya no necesitan eso. Sí. Son totalmente diferentes. Y en el caso de Genaro García Luna, para ponerle el ejemplo, no hubo ni siquiera esta tal fotografía, no hubo ni siquiera ese tal documento, solo otra prueba documental. Sí. Y el alegato de la defensa de Genaro fue exactamente el mismo. No van a encontrar evidencias, no van a encontrar fotografías, no van a encontrar absolutamente nada. Y lo que dijeron los fiscales, miren, es que no se ocupa. Simple y sencillamente, esta es una persona que llegó a estos grados de poder a través de la corrupción. Ahora miren, todo parece indicar que hoy van a declarar culpable a Jo, pero ojo, con al menos un miembro de ese jurado que diga: a mí no estoy convencido que ese hombre conspiró contra Estados Unidos. Ahí se cayó todo. Es interesante lo que dice porque obviamente el jurado que está integrado son personas con algún grado o nivel académico y entonces eso no le permite a las personas aceptar lo que diga la fiscalía directamente. Tienen independencia. Tienen independencia, pero también hay mucho de nacionalismo también. Hay que acordarse, la migración, las drogas, esto y lo otro. Es Estados Unidos versus Juan Orlando Hernández. Eso va a ser abogado para poder. Y en esta coyuntura actual de Nueva York, mire, dicen que Nueva York hiede porque hasta las necesidades del cuerpo humano se hacen no solo así, Nueva York, bajo los muchas puentes. ciudades. Pero mire, Nueva York, yo he escuchado al alcalde de Nueva York quejarse de la situación de la migración irregular en muchas Nueva ciudades, York. la mayoría de las Entonces, ciudades. ese es un punto. Eso pesa. Eso es un punto también de la migración. Miren, Honduras se volvió tan violento, era eso lo otro que ha permitido la migración últimamente de esta forma, desde que él fue presidente. Y eso es parte del alegato y parte del convencimiento que va a tener, obviamente, la Fiscalía. Renato, y luego voy a la pausa. Una de las situaciones que si bien es cierto, para mí también no consistiría en prueba aquí en Honduras, es el hecho de hablar de una voz que supuestamente era de un pandillero que Estados Unidos está dando $5 millones por su captura. Y ese es uno de los flagelos tan importantes que hay en Nueva York, porque la delincuencia, aparte de que la gente está prácticamente destruyendo, es una selva ahorita en Nueva York.
pasan motos, que pasan cuatrimotos, que pasan asaltando, pasan robándole inclusive celulares. ¿Cuándo se había visto eso en Nueva York? Ahora está pasando, producto, como dice usted, de esa situación irregular de migración. ¿Y de dónde son estas personas que están en el jurado? De Nueva York. ¿Y qué grado académico tienen? Un grado alto. Educación superior. Todos tienen educación superior. ¿Quiénes están sufriendo eso? Ellos. Sí. Porque no están acostumbrados a ver las cosas que están pasando en Nueva York. O sea, estamos tratando de analizar cuáles son los distintos aspectos que pueden tener. Yo siempre voy a decir, hay un estado de inocencia, debería ser mucho más difícil porque tiene que ser fuera de toda duda razonable. Esa es una sentencia condenatoria, por lo tanto, usted lo ha dicho perfectamente, solamente se necesita una persona que no esté en conformidad para que el juicio podría declararse nulo. Todos de acuerdo también por unanimidad para liberarlo. Para cualquiera, para la culpabilidad de inocencia. Y si el jurado dice este hombre no es culpable, al juez no le queda más que respetar el fallo del jurado. Y no queda ningún recurso. Y no queda ningún recurso. Ningún recurso. Si Ahí nomás, la otra semana podría Ahí no hay apelación. Si el jurado dice Juan Orlando no es culpable. Porque es la sentencia del pueblo. Por eso esa es la gran diferencia en nuestra legislación. Nosotros somos jueces, tribunal de sentencia o un juez unipersonal que tiene estudios en derecho, y obviamente puede mirar muchas cosas más. Por eso es que a estas personas comunes y corrientes, el juez le va a tener que dar un curso rápido de derecho penal para poder entender realmente el tipo de incidir. Juran ante la Biblia, fíjese. Juran ante la Biblia y van con el sistema de que la justicia de Dios es la justicia del pueblo. La justicia del pueblo es la justicia de Dios. Aquí se jura ante la Constitución de la República. Bueno, Carlos, como hoy esta jornada va a comenzar 30 minutos antes, o sea, a las 8:30, vamos a estar todavía con Frente a Frente. Todos esos dispositivos que tiene Televicentro y Emisoras Unidas para seguir segundo a segundo el posteo de la gente que está autorizada para informar de lo que está pasando en el juicio. ¿Lo tenemos listo? Camina 3 pasos adelante nuestro productor aquí, sí lo tiene listo todo. Y bueno, y lo otro, me van a permitir. ¿Qué dice aquí? Militares que declararon en juicio de Job podrían ser amonestados o suspendidos. Pero saben que ayer, después de varias horas de tratar de conectarlos con él, logramos una entrevista con el general Willy Joel Oseguera Rodas. Ya lo van a escuchar. Ya lo van a escuchar. Él fue a declarar como testigo de la defensa, al igual que el general Tulio Armando Romero Palacios. Ambos son generales. Y la expectativa es qué va a pasar con ellos cuando regresen, porque ya se los advirtió las Fuerzas Armadas. Se fueron sin autorización, cometieron un acto ilegal, según el comunicado de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, un tribunal militar va a dirimir el futuro de ellos. Es importante conocer la opinión de este general. Tendrán ustedes la repetición de la entrevista después de la pausa comercial. Damos lectura a su opinión a través de nuestras cuentas de redes sociales. Denis Muñoz comparte: culpable. Debemos asegurar que se persiga el delito y sus autores en Honduras, entre exalcaldes, exdiputados, socios de este cartel. Melvin Martínez es culpable. Comparte Honduras Libre, culpable. Jeffrey Osorto: el juicio está definido. Quiso disuadir a la fiscalía insinuando que las fotos donde salía con narcotraficantes no era él. Se tornó hasta cómico el cinismo de negar algo de esa magnitud. El juez Castel lo tiene claro, es uno más y un autor intelectual del narcotráfico. Jo está listo. Stephanie comparte: buenos días Renato, que él subiera al estrado el día de ayer demuestra que él es culpable y que en un acto de desesperación y cinismo él decidió subir, porque él es consciente de su culpabilidad desde el día número 1. María del Carmen Alvarado comparte: según el propio testimonio de él, será culpable. Solo un milagro lo sacaría. Gran error negar las fotografías. Había otra forma de contestarlas. Como Catracho hubiese contestado: fue tomada en una Copa Mundial, no sabía quiénes eran, pero me tomé fotos con todos los paisanos. Justin Gómez: que se haga justicia y va a ser declarado culpable, mínimo 2 cadenas perpetuas. Comparte el televidente: todos los hondureños sabemos que Jo es culpable por todos los actos ilícitos que hizo. Queremos justicia. Han compartido los televidentes. Usted también puede compartir su opinión. Recuerde hacerlo a través de redes sociales.
Esta fue una noticia corta que divulgamos antenoche en Telenoticias. Tras conocer la salida de 2 miembros activos para testificar a favor del expresidente Hernández, la institución castrense emitió un comunicado donde informó que los generales de brigada Willy Joel Oseguera Rodas y Tulio Armando Romero Palacios partieron el pasado 29 de febrero rumbo a Nueva York. Sin embargo, no realizaron el procedimiento respectivo para salir del país, por lo cual su actuar en el ámbito militar es ilegal. Es decir, no pidieron autorización de las Fuerzas Armadas. Esa información será trasladada al juzgado de primera instancia militar para que sea en ese ámbito jurisdiccional donde se determine aplicar la ley como corresponde. Miren, ayer logramos en TN5 Estelar entrevistar al general Willy Joel Oseguera Rodas. Y sobre esta temática, esto fue lo que nos dijo. Buenas noches, Renato. Buenas noches a toda la población hondureña que escucha su medio. Estoy aquí con el general Romero. No me voy a referir exclusivamente al comunicado que emitiera nuestra institución, porque esos son asuntos internos y tenemos nuestros procedimientos para hacerlo. Pero sí quiero aprovechar este espacio para lo siguiente. Decidimos venir a los Estados Unidos y contribuir con la defensa del expresidente Hernández. Si lo que nosotros hacemos sirve de manera indirecta, qué bien por él. Pero lo que nos mueve a nosotros a estar aquí es la representación, en mi caso, de casi 7,000 hombres que sirvieron durante 6 años en los cargos de dirección de tropa que yo tuve, y los más de 550 hombres que sirvieron con el general Romero en la Guardia Honor Presidencial. Hoy nosotros vinimos a dejar aquí claro, fuimos contundentes en decir que cada uno de esos hombres y mujeres que nosotros dirigimos no tienen por qué agachar la cabeza, porque nunca se nos dio una orden ilegal y nunca cumplimos una orden ilegal. Nuestros superiores jamás nos dieron una orden ilegal y por ende nosotros nunca dimos una orden ilegal. Y en honor a todos esos hombres y mujeres, que hay personas propios y extraños que se atreven a querer dejar ver mal por el buen esfuerzo que se hizo, y a la memoria de quienes cayeron creyendo que lo que hacían era correcto, por ellos es que estamos aquí. Y lo vinimos a decir aquí, no escondiéndonos, no en medios de comunicación que no pueden localizar a nadie, no diciendo mentiras. Lastimosamente, la transcripción que ustedes utilizan para transcribir, valga la repetición de palabras, lo que aquí se dice no es tan acertada. Bueno, pero usted sabe que nosotros como medios no tenemos acceso a informar directamente ahí desde esa corte, que generalmente hay periodistas autorizados por la misma que nosotros corte. Dirigimos, y que la institución nunca se plegó a cumplir una orden ilegal. Básicamente esa ha sido la intención nuestra en venir aquí y agradezco su espacio para que usted me lo haya permitido decir. Pero en el último minuto hubo una interrupción en la comunicación. Me gustaría que asociara qué fue lo que dijo usted en el último minuto o que recordara qué fue lo que dijo en el último minuto para que lo repita, porque Honduras no lo escuchó, general Willy Joel Oseguera. Bueno, no sé exactamente qué dije en el último minuto, pero lo voy a repetir, Renato. Mire, nosotros vinimos aquí con la intención de hacerles saber a propios y a extraños que los hombres y mujeres que nosotros dirigimos mientras tuvimos mando de tropa, jamás cumplieron una orden ilegal porque nunca recibimos nosotros una orden ilegal, ni de nuestros superiores, ni mucho menos de la clase política de nuestro país. No es justo que nuestros soldados tengan que agachar la cabeza creyendo que se hizo algo incorrecto. No se hizo nada incorrecto y nosotros por eso vinimos aquí dando la cara, no escondiéndonos en un nombre falso en un medio de comunicación o mucho menos tirando sátira.
Eso fue lo que vinimos a hacer aquí. Y esos hombres y mujeres que nos sirvieron, tengan la plena seguridad que estos generales jamás, nunca los van a dejar votados. Es decir, usted lo que me está diciendo es que si el expresidente Hernández participó en lo que le imputa la Fiscalía de los Estados Unidos, ustedes no son cómplices de esas conductas del expresidente Hernández, porque jamás a ustedes se les ordenó que sirvieran al propósito de lo que la Fiscalía de Estados Unidos le imputa a Juan Orlando Hernández de haber participado en una conspiración para enviar droga a los Estados Unidos. ¿Es eso lo que me está diciendo general Willy Joel Oseguera Rodas? Renato, yo fui bien claro en lo que le dije. Ese es el riesgo de hablar con los medios de comunicación. Me referí única y exclusivamente a lo que yo le dije. No dije ni una cosa más ni una cosa menos. Si el expresidente Hernández aquí es declarado culpable o es declarado no culpable, ese es un asunto de las cortes de este país. Pero que nuestros soldados, que nuestros oficiales, que la memoria de quienes cayeron, que no se vea manchado por eso, porque nunca se cumplió una orden ilegal. Por eso, mire, más allá de que seamos como seamos los periodistas y los medios interpretando en función del conocimiento periodístico, usted lo que me está diciendo es que los militares que ustedes dirigieron nunca participaron en una orden para favorecer trasiego de droga por el país o importación de droga a los Estados Unidos, como está imputando la Fiscalía de esa nación al expresidente de la República. Es bien clarita la interpretación. No estamos tratando de adjetivar o de distorsionar la imputación que le hace la Fiscalía o lo que usted me está diciendo, que asegura que los militares hondureños bajo su mando no sirvieron a los propósitos del narcotráfico. Justamente eso, Renato. Lo demás, pues, quedará a la interpretación de ustedes. Bien. Y a lo que se pueda deducir al respecto. General, fíjese que yo ayer pregunté a Xiomara Orellana, después de esta advertencia de los militares, que ustedes van a retornar al país, no sé cuándo van a retornar al país, pero que lo que hicieron de ir a declarar en este juicio sin autorización de las Fuerzas Armadas es ilegal. El caso de ustedes, tanto de Willy Joel Oseguera Rodas y Tulio Armando Romero, será dilucidado en la instancia militar. ¿Cómo lo valora? ¿Está preocupado? ¿Regresarán al país? ¿No regresarán? ¿Qué me puede decir, general? Renato, vamos a regresar. Claro que vamos a regresar. Si estamos aquí, ¿usted cree que voy a tener miedo de ir a mi país? Pero le reitero, Renato, esos son temas internos. Son asuntos de nuestra legislación interna. Jamás se ha tratado un tema de la Administración de Justicia interna de nuestra institución en público. Y yo no lo voy a hacer. Sí. Claro que nos vamos a presentar y que claro que vamos a seguir el procedimiento correspondiente de acuerdo a lo que nuestras leyes militares dicen. Somos soldados, Renato, y vamos a ser soldados hasta el último día que estemos en esta tierra, porque eso nos corre en la sangre. Soldados, militares, eso es lo que somos, y no lo vamos a dejar de ser. ¿Cree que cometieron alguna ilegalidad al haber servido de testigos sin la autorización de las Fuerzas Armadas, general? Renato, le repito, y no quiero ser con usted. Lo entiendo. No quiero seguirle no quiero que crea que le estoy obstaculizando su guión. Lo entiendo, pero lo esos comprendo. son asuntos internos y nosotros ahí los vamos a saber explicar. Son 39 años de carrera, Renato, conocemos perfectamente nuestra responsabilidad y obligación y vamos a saber demostrar por qué se hace cada cosa, pero en la instancia militar correspondiente, con el procedimiento que se requiere. Mire, general,
Yo lo entiendo a usted, ¿sabe? Yo lo entiendo porque hemos tenido conversaciones con usted sobre este caso del expresidente Hernández. Yo lo entiendo, pero también quiero que usted me comprenda como periodista. Mire que aquí tengo una noticia corta que en la jerga periodística le llamamos BO, una noticia corta, que nos ha dejado Vicente Turcios, que a propósito, Vicente fue, creo, teniente de las Fuerzas Armadas, luego definió su futuro como periodista, que me dice que el testimonio de jefes militares, o sea, de ustedes, dispara la alarma de polarización en las Fuerzas Armadas. Solo quiero que la producción me diga si tiene ya esta noticia corta para lanzarla al aire. Ok, vamos, Cristina, por favor, y luego escucho la valoración del general para terminar con su entrevista. El testimonio que los generales Tulio Armando Romero Palacios y Joel Oseguera Rodas rindieron en el juicio contra el expresidente Hernández llama a descifrar su responsabilidad personal de decir lo que saben por haber trabajado de cerca con el exgobernante y, lo más importante para este profesional del derecho, reflexionar sobre un eventual fraccionamiento dentro de la institución militar. El profesional del derecho es Oliver Erazo. Vamos a escucharlo. No lo tenemos. Esto es cuestión de segundos. Lo de ustedes, la decisión de ir a servir de testigos, ¿ha generado algún conflicto interno en las Fuerzas Armadas, general? Con esto termino. Renato. No es el tema, Renato. La institución militar tiene sus procedimientos. La institución militar es fuerte. Yo espero que sea más fuerte aún. Usted sabe y creo que debe de entender a lo que me refiero. Nosotros ni siquiera mantenemos o manejamos comunicación con oficiales subalternos para evitar cualquier tipo de malentendido. Personalmente le he hecho saber al general Roosevelt Hernández que deseo que salga bien, porque yo en 11 meses y él en aproximadamente 23 meses estaremos en la misma condición. Las Fuerzas Armadas es una institución permanente del Estado, no es del gobierno, no es de los gobiernos. Hay muchos temas que hay que hablar al respecto y asumirlos con bastante seriedad, pero yo no diría que esto tiene que ver con lo que la persona se refirió. No hemos visto esas noticias, pero no se intenta eso, Renato. Yo fui bien claro. Estamos aquí, primero, porque no tenemos nada que esconder, porque no tenemos nada de qué avergonzarnos, al igual que los oficiales, el personal de tropa, hombres y mujeres que nosotros dirigimos. Tenemos una solicitud de parte de la Corte para hacerlo, y por eso estamos aquí. No es un tema de que está dividida las Fuerzas Armadas, de que nosotros nos fuimos sin autorización. Todo ese tipo de cosas, no sé si el mando militar se lo va a hacer saber a ustedes una vez que nos abran el proceso, pero no es tanto el tema del proceso, sino que la institución militar jamás se prestó para cometer órdenes o actos ilegales. Y si la institución militar no lo hizo, ¿quién más lo hizo? ¿Cómo es que nosotros no íbamos a saber? Pero bueno, esto va a abrir otra cosa que no es la intención. Agradezco su espacio, Renato, y ojalá algún día podamos hablar con mayor libertad. Y lo haremos. Bueno, él era el general Willy Joel Oseguera Rodas. Cometieron una ilegalidad, porque ese término ilegal no somos nosotros quienes lo hemos sacado. Es las Fuerzas Armadas, son las Fuerzas Armadas, perdón, en su comunicado, que dijeron que fue ilegal lo que hicieron ellos. Hay que tener claro que los militares que al parecer fueron a rendir su declaración, al parecer están activos, pero están activos y hay que tener bien claro que están en situación de disponibilidad, pero no es que tienen un cargo, no es que están de comandantes de un batallón o algo por el estilo. Y lo otro que hay que tener bien claro es que si acaso, si hubiese algo, tendría que estar en la ley relativa a la instancia militar. Hay juzgados inclusive de instancia militar, que muy pocas personas saben dónde quedan ubicados, están en el centro de Tegucigalpa, y créame, no hay delito.
No hay delito. En el peor de los escenarios, lo que podrían hacer es imponerle alguna sanción por los días en que supuestamente se ausentaron de labores que son bien subjetivas, porque ellos están en disponibilidad. Y en buen castellano, ellos prácticamente son asesores porque no tienen una función asignada por el grado que alcanzaron, y ya lo que están esperando es cumplir el tiempo para pasar a la honrosa situación de retiro. Para usted no tendrían por qué haber pedido autorización de las Fuerzas Armadas. Tal vez lo debieron haber pedido, pero lastimosamente como hay hasta temas políticos hasta en las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Y usted qué cree, abogado? Bueno, yo pienso que las Fuerzas Armadas, al emitir un comunicado, lógicamente debe tener su reglamento. Y si ese comunicado lo emitieron bajo un fundamento estricto de derecho. Y la otra situación es que si estos generales tienen la citación expresa de la Corte Suprema, porque ellos están obligados a comparecer ante cualquier situación para esclarecer algún hecho notorio, independientemente que sean para defender o para acusar a alguien. Esa es una obligación. Pero habría que ver el fundamento, que yo no soy experto en este tipo de materia, pero si existe una sanción, tiene que haber un fundamento. No existe sanción sin fundamento. Ahora, la Corte solicitó que se presentaran, la Corte de allá del distrito. Entonces vamos a ver cuál es el paso que se sigue mediante el reglamento que tiene las Fuerzas Armadas para poder comparecer ante este tipo de citatorios. ¿Y usted qué piensa, abogado Sosa? No tengo por costumbre hablar sobre temas que no conozco, desconozco el fuero militar. Comparto lo que dice Marlon en el sentido de que si las Fuerzas Armadas emitió un comunicado y están hablando de un procedimiento bajo instancia militar, es lo más probable que exista algo. Pero sí puedo decir que, obviamente, y no hay que desconocer que lo que estas personas llegaron a decir en el tribunal fue objeto de su trabajo. Del trabajo que en alguna parte la defensa de Juan Orlando Hernández consideró que eran testigos apropiados, idóneos, para poder probar el hecho de el combate al narcotráfico a través de su gestión. Es decir, esta nota que escribió José Miguel Barahona Álvarez dice, no realizaron, basándose en el comunicado de las Fuerzas Armadas, no realizaron el procedimiento respectivo para salir del país. Bueno, no creo que hayan violado una ley de migración. Creo que salieron por Palmerola, con pasaporte, con visa y todo. Es que lo que pasa es que creo que cuando está la nota ahí dice que el procedimiento establecido administrativo al interior de la Fuerza Armada. Eso se refiere, correcto. Es probable que sea una falta. Sí. Habría que ver. No, como dijo Raúl, no somos litigantes en esa materia, pero si ellos emiten un comunicado, Renato, lógicamente tiene que tener una base jurídica para emitirlo. Pero no creo que se vayan a tirar así, decir, sin tener un sustento jurídico. Pero de una falta administrativa, lo que es la comisión de un delito, ojo. Sí. Hay una situación, por eso tampoco hay un mundo entiendo que diferente. hayan lanzado este comunicado. Innecesario. Me parece que no había necesidad, pues. Lo que hacen es generar suspicacia entre la gente, Claro. que los van a castigar. Magnificar algo que no tiene mayor trascendencia. Bueno. Pausa y seguimos con los abogados Raúl Suazo, Marlon Duarte y Jaime Rodríguez cuando estamos ya a 8 minutos para que comience esta audiencia, ¿la última o la penúltima? ¿Qué cree usted? ¿Penúltima? Bueno, realmente en derecho la Fiscalía podría volver a presentar otros argumentos y presentar medios de prueba para poder contradecir lo que están diciendo, en este caso, los testigos de la defensa y lo que declaró el expresidente Juan Orlando Hernández. Pero el juez Kevin Castell ya fue muy claro, ya dijo, terminando esta declaración, empiezan... ¿Y es la declaración de Jo? Terminando la declaración de Jo, las partes van a ser citadas para hacer sus conclusiones. Sí, eso va a suceder hoy. Si no hay una anulación, una solicitud de anulación de algún medio de prueba o de alguna situación que se dio en el juicio, que no va a concordia a lo establecido en las leyes. Eso es lo que le dan la palabra a la Fiscalía, a la defensa. Bueno, ya hemos visto también que la defensa, a través de Renato Stabile, en varias oportunidades ha manifestado que se declare el juicio nulo porque la Fiscalía no ha logrado acreditar exactamente los cargos, dice. Los cargos, exacto. Que es una potestad que también podría tener el juez Kevin Castell, pero siempre se las ha denegado. Que no ha logrado acreditar los cargos. Exactamente. Y entonces le dijo, por ejemplo, vamos a decir los cargos de las armas. Entonces lo dijo en ese preciso momento y la Fiscalía dijo, lo hemos hecho abundantemente, y el juez Kevin Castell reafirmó y dijo, sí, incluso con armas de grueso calibre. Entonces, hasta ahí llegó la petición que hizo Renato Stabile. Ahora, presentaron una fotografía, ¿verdad? Ay, presentaron las armas. ¿Con armas? No, sí presentaron las armas, y hombre. generalmente... Pero el punto es, con toda la abundante seguridad que andaba
un Sí. presidente, un dignatario, Claro. es ilógico que anduviese armas. Pero bueno, Generalmente cuando, Sí, sí, cuando sí. la fiscalía Sí, sí. llega con una carretilla, con todo el montón de armas para poder impresionar. Por eso fue que Renato Stabile le pidió al juez Kevin Castle que no se hiciera de esa forma y porque le dijo, es como traer un contenedor de droga para saber cuánto cabe un contenedor y el daño que puede causar. Pero el juez Kevin Castle parcialmente le denegó la petición a Renato Stabile y le dijo, Parte de bueno, una vamos a estrategia. traerlo y Es solamente parte de la vamos a estrategia. permitir estas y estas, y según las mismas declaraciones de los enviados de prensa de ustedes, fue impresionante ver esa calidad de armas. Miren, Estados Unidos quiere sentar un precedente en América Latina. Creo que lo dijimos en el primer día cuando esto se inició. Sí. Estados Unidos quiere sentar un precedente en América Latina, sencillamente porque aquí se multiplica la pobreza. Y aquí se multiplica la pobreza. Yo recuerdo hace unas semanas que dijimos esto, por la corrupción, por la inseguridad jurídica, por la inseguridad ciudadana, por todo lo que hay alrededor de que el país se ha convertido en un puente para trasegar drogas hacia los Estados Unidos y ahora producimos las drogas. Y al final todo esto multiplica la pobreza, porque podemos tener una economía en ascenso de manera artificial con el montón de dinero que circula por la droga. Pero cuando se combate eso, la economía se viene para abajo. Ejemplo, la ciudad Puerto de la Ceiba. Entonces, esto provoca mucha migración, sobre todo para Estados Unidos. Y la migración es tema de debate electoral permanentemente desde hace algunas décadas en Estados Unidos. Esa migración irregular, producto de todos estos factores que nos conllevan a la pobreza en América Latina y especialmente en esta región del Triángulo Norte. Y yo siento que ese poderoso Estado, económica y militarmente, en este juicio quiere enviar un mensaje clarito a todos los políticos y a toda la gente con comportamientos y actitudes de corrupción y de vinculación con No las hagas drogas. cosas buenas que parezcan malas, pareciera. porque políticos y empresarios, Y empresarios, claro, y- correcto. claro. Sí. yo- banqueros. Bueno, son empresarios, los banqueros. No, yo decía, Renato, Sí, que ya voy a la pausa. yo decía, Renato, que hay que hacer un estudio y un análisis de todo esto que nos ha venido pasando, porque yo pienso que si el mejor aliado que tenés vos, que es Estados Unidos, tenemos el mejor aliado supuestamente desde los años 20, 30, aparte que tenían minas y tenían las gananeras ellos, siempre tuvieron un beneficio, pero ¿qué hemos ganado nosotros? Somos un país más desarrollado con esta relación, o sea, hay que hacer un estudio profundo de esa relación. Tenemos más seguridad, nos han enseñado a ser más seguros, nos han enseñado a no ser más corruptos. Entonces hay que hacer un análisis. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, Renato, le digo algo, Estados Unidos incluye estos países latinoamericanos como países productores de trasiego de drogas y de tránsito de drogas. Pero ¿por qué siempre nos sale la lista del país más consumidor de drogas? Porque si ellos no compraran, creo que si no hubiera oferta, ¿me entiende? Yo quiero referirme a eso, ¿por qué? Porque también es muy fácil decir que por aquí pasa, pero es que yo la compro. ¿Me entiendes? Yo quisiera ver una lista de los países consumidores de droga. No, sí, probablemente Estados Unidos es el país donde más se consume droga, estamos claros. Pero mire, creo que nosotros no hemos sabido aprovechar la cercanía geográfica con ese mercado. Francamente, no la hemos sabido aprovechar. O no nos Por dan o no nos dan el corrupción, chance. por O no- debilitamiento institucional. O nos dejan que seamos más corruptos. Bueno, lo que O nos veo dejan yo que es que trafiquen. ellos han aprobado leyes, una infinidad de leyes para combatir la corrupción. Y esto más, últimamente aprobaron una ley que el que trance con negociaciones ilícitas con inversionistas estadounidenses lo mandan a traer también. Yo creo que sinceramente nuestro comportamiento como elemento humano, como elemento del Estado, que somos las personas, yo creo que las conductas de nosotros, de los políticos y de todos, no han correspondido con esa cercanía geográfica que tenemos con Estados Unidos para aprovechar la relación. Yo Quiero creo que- pensar, No, quiero no, no, pensar eso. nuestra democracia ha Quiero fallado pensar en eso, ese Raúl, que aspecto. este sea el inicio de Claro. esa política. Yo creo que los carteles de la droga, tanto de Colombia como de México, se aprovecharon de la corrupción, de la facilidad de la que le permite Débil la institucionalidad. débil institucionalidad, la investigación, porque realmente el gran problema que existe es la falta de investigación en este país. Pero Yo ojo, creo que- Raúl, yo pero creo- es de larga data, no es de una sí, década. no, de
de ahorita, sino de hace muchísimo tiempo. Pero yo creo que la Fiscalía está en deuda. 4 o 5 décadas. Marlon creo que lo estableció O muy bien. más. No es posible que se le haya presentado un requerimiento fiscal a un expresidente hasta después de que ha sido extraditado. Es ilógico, es ridículo, pero obviamente hay que preguntarles a ellos, como operadores de justicia, qué hicieron, porque ninguna de las personas que fue a declarar en este juicio tiene absolutamente ni una falta de tránsito en este país. Ninguno, o sea, ninguna de las personas que fue a declarar allá fue extraditado por Honduras. Fabio Lobo fue agarrado en Haití, el mismo, creo que Tony Hernández fue agarrado en Miami, y de ahí todas las demás personas se presentaron voluntariamente. Por lo tanto, ¿qué pasó? La institucionalidad del Ministerio Público, ¿por qué la Fiscalía Especial del Crimen Organizado, la de drogas, no hicieron absolutamente nada en los informes que debieron de haberse presentado? Sí. Yo creo que definitivamente Sí. la corrupción se le permitió, y eso es lo que está tratando de poner en el tapete de la acusación el Estados Unidos, de que aun y cuando financió, la droga siempre seguía llegando a su país. Ahora, el Estado y la política del Estado, hablando de Estados Unidos, se la imponen a los jurados para que hoy declaren culpable a Jo y mandar un mensaje a América Latina. Es un sistema, ¿verdad? Ahí vamos. No es que está el secretario de Estado hablándole a los miembros del jurado, No, ese sistema. ni los halcones del Departamento de Defensa. No necesita. No necesitan eso. Un amigo me mandó hace poco una fotografía donde aparece el expresidente Juan Orlando Hernández con Trump y con un montón de gente, Biden. con Biden, y entonces me dijo, bueno, entonces estas personas se reunieron con un narcotraficante. Me dijo, bueno, realmente eso es algo que está poniéndose entre la duda en este momento, y por eso está llevando un juicio. Realmente uno no debe hacer cosas buenas que parezcan malas, y obviamente esas son las cosas que lo están juzgando. Él era la persona más informada de este país, debió de haber tomado, y vamos a volver otra vez al mismo tema. Creo que queda en deuda también la defensa, que yo creo que tuvo más de 2 años para poder establecer un mejor sistema. Abogados, y también lo dijimos aquí en Frente a Frente, desde hace algunas décadas, los políticos con estas onerosas campañas electorales se han financiado el narcotráfico. Y yo creo que ese es el problema mayúsculo que tiene Jo. Fue financiado por el narcotráfico con sus campañas. Claro. Y después, quien no le paga a los narcos, bueno, se las ve a pelitos. No, y el niño llorón y lo pellizcan es una justificación para el sistema norteamericano, aun y cuando le dijo el coronel en el supermercado, usted por cuál era el general, cuál era el motivo principal que detonó todo este tipo de situaciones. Sí, el general Willy Joel Oseguera Rodas me Porque dijo. no hay que negar, no hay que negar obviamente que durante la gestión del expresidente Juan Orlando Hernández se aprobó la extradición, se aprobó la ley de privación de dominios, la creación de Tigre, etc. Nada de lo que fueron a decir estas personas el día de ayer faltaron a la verdad en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Creo que lo que le podría pasar factura son actos anteriores a ser presidente de la República. Financiamiento. Pero Y mire, después se Renato, ven comprometidos. Mire, Renato, yo le voy a decir algo. Es tanta la corrupción, aparte de lo del narcotráfico, que en esa tasa de seguridad increíblemente se robaron cualquier cantidad de miles de millones de lempiras. No es posible que un país tan pobre como el de nosotros hayamos comprado un avión de 1.200 millones de lempiras cuando la gente no tiene escuelas ni nada de eso. Marlon, y a propósito, yo que confiaba que con este nuevo gobierno iban a eliminar eso de la tasa de seguridad. Sinceramente, yo confiaba. Yo confiaba como ciudadano de Honduras que iban a eliminar eso de la tasa de seguridad. Es que yo creo que lo dijeron en campaña. Y todavía no siguen deduciendo por transacciones Yo bancarias. creo que eso deberían de hacerle un Sinceramente. estudio y quitarlo, Renato. Hay muchos temas en los que se quedaba de ver. Y Y lastimosamente no se puede hablar porque después dicen que se están tocando temas políticos, pero el pueblo hondureño necesita muchos cambios. Vamos a la pausa. Gracias por compartir su opinión. Damos lectura a sus mensajes. Connie Suárez comparte: culpable de todos los asesinatos y luto que provocó en nuestro país. No le importó que por su sed de llegar al poder, haciendo lo que tenía que hacer, se llevó de encuentro a todo un país, volviéndolo narcoestado. El asesor presidencial, Gilberto Ríos Munguía, comparte: culpable por 10 a la N potencia. Pues depende del valor que le dé a N. Ah, bueno. Aquí no me dio valor, pero creo que 2 Depende del valor que le dé a N.
AN. Me imagino que ha de ser 2, porque la base se multiplica por ella misma, 10 por 10. Lucecita, 100. Lucecita. No es básico, Ligue, es básico. Hombre, Lucecita. No, qué malos. Eso es básico, matemática básica. Pero yo no me lo sabía. Yulisa Varela comparte culpable y no volverá. Ya me avergonzaron con eso básico de matemáticas. No, al contrario. Marco Matamoros comparte pregunta compleja, respuesta difícil en este momento. Faltan 30 minutos para convencer al jurado o a uno de ellos de su propia verdad e inocencia, y eso no termina hasta el último minuto. Comparte el televidente. Buenos días. Por justicia para Honduras, por respeto para las personas que ya no están, gracias al crimen organizado, espero que Jo sea declarado culpable. Comparte el televidente. Ismael Ochoa, partiendo de la opinión de los medios en la corte, en varios momentos se nota al juez exasperado, y más aún con el testimonio del acusado. No se sabe si esto fue una estrategia de la defensa para posteriormente poder apelar a algún asunto relacionado con derechos humanos. Comparte el televidente. Y Byron Córdoba, Estados Unidos tiene pruebas suficientes y al parecer Jo no saldrá bien librado. Los testigos fueron clave, ya que varios testimonios concuerdan. Mínimo el juez Castel le debe cadena perpetua. Solo déjame, Carlos, por favor, hacer esta pregunta para ir a la pausa y retornar con las respuestas de los panelistas. ¿Qué tanto puede revertir Juan Orlando Hernández en los próximos 30 minutos a su causa? ¿Qué parece? Es percepción. ¿Qué parece lo lleva a un fallo de culpable por parte del jurado? Esto es pura percepción, ¿verdad? ¿Qué puede hacer en los próximos 30 minutos Jo para revertir lo que parece casi irreversible? El fallo de culpabilidad por parte del jurado. Después de la pausa. Bueno, ¿qué puede hacer en 30 minutos Jo para revertir lo que parece casi irreversible? Es pura percepción. Aquí no estamos nosotros diciendo que el jurado va a declararlo culpable. Es la percepción que tenemos, por cómo hemos visto a la defensa, por cómo hemos visto a la fiscalía, a los testigos de ambos, es que por lo menos yo tengo esa percepción de que es bien difícil que hoy ese delito entre los otros que se le imputan de conspiración lo disipe o anule la defensa. Comienzo con usted, abogado. Muy poco, Renato. Recordemos que ahorita el turno que corresponde es a la fiscalía y las preguntas que va a responder son pruebas incriminantes. No van a ser pruebas tendientes a que Juan Orlando trate de demostrar su inocencia. Obviamente Juan Orlando es una persona muy inteligente y va a tratar de dar respuestas que le beneficien. Pero las respuestas normalmente son sí, no. Sí. Y precisamente el juez en su momento dado, si trata de ampliar sus respuestas, lo va a limitar como ha venido haciendo. A esta altura el jurado ya tiene, Por lo ya general, cada quien tiene como se dice en su cabeza popularmente, lo que va a decidir. La tendencia ya está marcada. Abogado Faltan los Duarte. votos rurales. Faltan los votos rurales. Mire, yo le digo algo. Bueno, es una pena por el hecho de la familia, ¿verdad? Claro, claro. O sea, él tiene sus hijos. Me parece que tomó un rumbo equivocado. Yo creo que los compañeros de celda, porque tengo información que le decían, no te vayas a juicio. Y se lo digo como mucha experiencia que hemos tenido con los abogados aquí en los juicios. El acto de subirse a un estrado es un acto desesperado, como lo decía un televidente. Le digo por qué. Yo como abogado, cuando yo siento que mi juicio lo tengo ganado en un 90%, jamás, pero jamás expongo a mi cliente a que se suba a declarar. Y dos, en Honduras, por ejemplo, le dan que digan las últimas palabras. Y si yo sé que mi juicio lo tengo ganado, es más, cuando le digan, ¿tiene algunas palabras que decir? No, nada. Mejor no hables. Sí. Y usted se queda callado. ¿Por qué? Porque ese acto desesperado lo puede conllevar a lo que le está pasando ahorita. Y como bien lo dice el abogado Jaime Eric, ahorita le van a preguntar, le van a hacer preguntas no solo para que salga bien, le van a hacer preguntas para que él quede mal con el sí o no. Rematarlo. Pero tiene otra posibilidad la defensa de volver a repreguntar por aspectos como lo ha tenido la fiscalía, y ojalá que el juez no se lo deniegue, ¿va? Sí, y ahí sí se va a ver. Y abogado, ¿usted qué piensa? Pero yo creo que la fiscalía es completamente distinta que las fiscalías nuestras. Allá primero tienen que investigar
y una vez presentado el requerimiento fiscal o el indictment, saben que le deben de entregar las pruebas a la defensa para que se declare culpable o inocente. Por lo tanto, eso significa que ya por lo menos tiene 2 años, más de 2 años, de estar investigando y preparándose exactamente para este juicio. Por lo tanto, hay que entender siempre que el expresidente Juan Orlando Hernández no está acusado por el delito de tráfico de drogas. Sí. Él está acusado por el delito de conspiración para introducir droga en Estados Unidos. Y la conspiración, voy a volver a tocar exactamente el tema, no se necesita que tenga que encontrar la droga, encontrar la evidencia, encontrar los videos, audios, no se necesita. En Estados Unidos no se necesita. Pareciera, y me lo dijo la colega Ana Ponce, me dice, pareciera que fuéramos más garantistas nosotros aquí en Honduras. Pero en Estados Unidos se basa, es un derecho anglosajón de lo que es la justicia del pueblo, y es a ellos que tienen que compensarlo. Por lo tanto, 30, 45 minutos en manos de la Fiscalía, que tiene cualquier cantidad de medios de prueba, que saben inclusive que pueden llevar a inducirlo en error al expresidente Juan Orlando Hernández. Creo que le han dado demasiada ventaja, y de esa ventaja se la dio la defensa. Bueno. Y mire, Renato, hay un punto importante. Como bien lo decía Raúl, en Estados Unidos es el país que tiene más presos en el mundo, 350,000 presos. Y es el país que tiene menos mora judicial en todo el mundo. Si todos se fueran a juicio, tuvieran un caos. Por eso es que usted le dice, como le dice la abogada, que le tenemos todo lo que tenemos. Le dicen ¿cómo se declara? Le ofrezco tantos años. Por eso es justicia negociada. Porque de esos 350,000, 330,000 negocian una pena. Y sobre lo que usted me estaba diciendo hace algunos minutos, un televidente nos ha enviado este video de un influyente periodista mexicano, Joaquín López Dóriga, que tiene... Lo que es un hecho es que en Estados Unidos nunca se ha dado un golpe a ningún cártel, pues, de las drogas. ¿Que allí no hay cárteles? ¿Quién recibe toda la droga que entra, no solo de México, ¿sí?, sino por el Pacífico, sino por el Atlántico? ¿Quién la recibe? ¿Quién la recibe allá? ¿Quién la distribuye allá? Hasta el último rincón del último callejón del poblado más lejano de Estados Unidos. ¿Cómo es posible esta red de distribución de ida de la droga y luego la red de recolección del dinero desde el último rincón del pueblo más pequeño y alejado de Estados Unidos de regreso? Y luego ese dinero, ¿dónde se lava? Pues se lava en instituciones financieras de Estados Unidos, porque el sistema financiero mexicano no da para lavar esas cantidades, estallaría. Jamás han detenido a un capo de la droga en Estados Unidos. ¿No los hay? ¿No los hay de verdad? ¿No hay capos de la droga en Estados Unidos? ¿No hay bandas de droga en Estados Unidos? ¿No hay cárteles de narcotráfico en Estados Unidos? Si está en mayor mercado de consumo, tienen que estar la mayor organización de distribución de droga y recolección y lavado de dinero. Eso es una realidad. Y ese argumento ya lo vengo escuchando desde hace décadas. Pero la realidad es esta. La realidad es esta. Ellos consumen hasta por los oídos drogas, pues que no pueden hacer nada ellos allá con esa sociedad que se ha acostumbrado hasta a ejecutivos a echarse su pericazo, su lineazo cada mañana. Es parte del desayuno de los gringos. Sí. Es parte del desayuno. No, y fíjese que ellos siempre han estado con este tipo de situación, porque usted se acuerda que también cuando la época del alcohol, o sea, siempre tenían que estar dopados para... Es más, cuando iba a la guerra, ellos les daban también estimulantes de droga para que pudieran subsistir en la droga. ¿Y sabe qué? La cocaína para Estados Unidos, y yo estaba hablando con una persona especialista en drogas en Estados Unidos, es un problema de salud. Y fíjese que cuando ellos no tienen acceso a la cocaína, Estados Unidos pareciera que abre las puertas. Le digo por qué. Porque ellos acuden a la droga sintética, acuden a la droga de garaje y acuden a las metanfetaminas que les crea paranoia. Y ya con paranoia, un tipo de fusil. Entonces, la cocaína a ellos lo que lo hace es que los calma. Pero esa es una población que viene de años, de décadas. Me está diciendo usted que para ellos todas estas drogas es similar, o la necesidad de esas drogas para ellos es similar a que nos quedáramos nosotros desabastecidos de combustible. Sí, similar. Sí, claro. Nos volvemos locos. Renato, hay quienes dicen que dinamiza la economía, igual que el tema de las armas.
dinamizan las O economías. sea que no hay, lo que me están diciendo es que no hay mucha coherencia moral en este asunto. No, ¿por qué? Porque ellos vienen Ok. y se meten otro tipo de droga. Miren Ya que empezamos. ya comenzó esto. Todos levántense, léemelo por favor, Lucecita. Todos levántense, juez Castel, vamos a marcar la acusación del juicio como prueba judicial 6 y la hoja del veredicto como prueba 7. Traiga al jurado. Entre el jurado, juez Castel, señor Hernández todavía está bajo juramento. La fiscalía, sigamos con Casa Presidencial. ¿Y el otro? El siguiente mensaje. La fiscalía, ¿apareces en estas fotos? Jo, sí señor. ¿Reconoces la habitación a la Hoy es que 6 de los marzo. llevan? Jo, contesta, 6 sí. de marzo. La fiscalía pregunta, ¿tu hermano Tony se convirtió en miembro del Congreso? Juan Orlando contesta, sí. La fiscalía pregunta, ¿dice que lo remitió para que lo procesaran? Y Juan Orlando contesta, ¿cuándo surgieron los rumores? Gracias por continuar compartiendo su opinión a través de nuestras cuentas de redes sociales. Damos lectura a Roger Padilla. Después de escuchar los testimonios y pruebas presentadas en el juicio, parece claro que Jo es culpable con el narcotráfico. Perjudicó a Honduras y al pueblo. Giovanni Rivera comparte culpable. Aldo Canales Hernández enfrenta acusaciones de corrupción, incluyendo vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Estas acusaciones han generado un intenso escrutinio tanto a nivel nacional como internacional. Queda muy claro que con el dinero del narcotráfico pagó sus campañas políticas. Ha compartido el televidente. Continúe compartiendo su opinión. La altivez precede a la caída. Sí, ¿verdad? Y eso es para todos. Ya estamos al aire. Solo tenemos 1 minuto 30 segundos. Y esa es una lección para todos, en cada actividad, por muy sencilla que sea. Mensaje final, unos 30 segundos, abogado Rodríguez. Bueno, hay que esperar para mí ese cierre que hará, creo, su tocayo Renato, igual que el inicio que tuvo, muy interesante, y ver ese cierre del señor Juan Orlando Hernández para ver el desenlace que va a tener este juicio, Sí. que va a tener repercusiones fuertes a nivel nacional como internacional. Así es. Muchas gracias, abogado Jaime Rodríguez, abogado Marlon Duarte. Mire, ve, usted va a ver ahí ahorita en esa sala al fiscal general de Nueva York, va a ver todas las personalidades de la DEA y lógicamente que ese es un acto para impresionar al jurado. Y yo creo que es el peor error que cometió Juan Orlando Hernández. Subirse al estrado. Sí, y la otra situación, este también es un mensaje para los funcionarios actuales también. Por favor, no se mareen, Ujú. no Sí. se mareen, porque Sí. cuando usted se marea lo primero que hace es caerse. Sí. Abogado Suazo. Creo que en el delito de conspiración la Fiscalía solamente está obligada a demostrar que existen carteles de la droga, que esta droga llegaba a Estados Unidos y que hubo un acuerdo entre personas, ya sea para Sí. dar protección, ya sea para custodiar la droga, etcétera, etcétera, y a cambio recibir un dinero, un soborno. Usted tiene 2 opciones. Si quiere continuar con esta temática, pásese a TCI. Pero si quiere seguir con un poquito de entretenimiento para oxigenarse, siga con nosotros y las mañanas del 5. A todos, muchas gracias. Buenos días.